Y ahí ya está grabando. Bueno, señores, reciban ustedes un saludo de buenas noches. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien, que haya sido un día productivo. Espero que todos estén ahorita pues en la disposición de recibir la clase. Yo sé pues que la jornada es ardua, pero vamos a darle todo poco a poco, con paciencia, sin premura. Vamos aceptando aquí a los que van llegando. Bueno, entonces, como ustedes pudieron apreciar en esos primeros artículos y bibliografía frente a la cual se acercaron en el curso, ha habido a lo largo de la historia diversas y diferentes maneras de concebir a la economía. Desde que el ser humano se ha organizado en sociedad, ha tenido que vérselas con la necesidad de darle orden, dinamismo, racionalizar todos y cada uno de los aspectos propios de la vida material. No hay cabo que quede suelto y no hay nada que se escape ante la retina vigilante y ante la mirada realmente observante del ser humano. En la antigüedad existían algunas cavilaciones o raciocinios en torno a la economía que no podría llamársele ciencia económica in stricto sensu, pero en su momento sí fueron sistemas de pensamiento coherentes que intentaron hilvanar lo que acaecía y cuanto acontecía dentro del ámbito relacional de la vida de los seres humanos. Un ejemplo muy claro de ello es el Antiguo Testamento. En libros como Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, el pueblo de Israel establecía algunos parámetros económicos para dirimir su suerte a nivel colectivo. Era bastante usual, por ejemplo, la interdicción o la prohibición hacia el préstamo usurario o el préstamo que generaba intereses. Se instaba dentro de las normas del Deuteronomio a construir tejido social a partir de la solidaridad, de no desamparar a la viuda, al huérfano, a los enfermos, a los extranjeros y a los desvalidos. De hecho, incluso el libro del Levítico explícitamente deja entrever que aquellos que no pudiesen valer por su propia cuenta, es decir, que estaban sumidos a unas dinámicas de pobreza, de carestía, de ineficiencia material, debían de ser cuidados por toda la comunidad. Eso en su momento se pensó de esa manera porque ellos concebían que sus relaciones intra e interpersonales tenían que fraguarse, tenían que cimentarse sobre las ordenanzas divinas, sobre esa relación que ellos tenían con lo absolutamente sagrado y lo absolutamente santo. El libro del Deuteronomio y el libro del Levítico bien pudieron ser construcciones escritas de entre el siglo X y el siglo VI antes de Cristo. Entonces aquí podemos avisorar cómo la humanidad realmente ha venido pensando los problemas económicos desde épocas remotísimas. Platón, por ejemplo, en la República, exhibió gran parte de lo que podríamos aseverar es un pensamiento de cuño social o con unas rúbricas sociales, cuando decía entonces que la polis tenía que organizarse en torno a quienes la defendían, a quienes impartían las lecciones de sabiduría y en torno a quienes debían de cultivar el alimento y procurar todo aquello que conlleve a la distribución material de los bienes. Aristóteles en su momento también realizó grandes reflexiones en torno a la economía en su obra de la política.
por ejemplo, los padres de la iglesia, que son estos pensadores eclesiásticos que dirigieron su pensamiento entre los siglos segundo al sexto de nuestra era, también cavilaron en torno a cuáles deberían de ser las coordenadas justas, equitativas e igualitarias sobre las cuales se debía esgrimir la vida económica de los pueblos. Retomando algunas de las enseñanzas propias del mundo judío, de la misma cristiandad primitiva, etcétera, etcétera. En la Edad Media, por ejemplo, tenemos lo que Santo Tomás de Aquino llamaba el intercambio justo, en donde se aducía que cada una de las cosas tenía un valor intrínseco y por lo tanto el mercado debería de entrar a valerse de tal valor intrínseco para garantizar un intercambio justo, un intercambio en donde la equivalencia sea la más prolija posible. Entre los siglos XV y XVI ya hemos avanzado un poco con el auge de esas primeras formas de comercio internacional, de esas primeras formas de comercio mundial, intentaron establecerse parámetros entonces para el intercambio, ya una escala que tenía miras hacia la globalización. En el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, no solamente entonces se procuró por darle fundamento, pies y cabeza a toda la epistemología o teoría del conocimiento de las ciencias físicas y matemáticas, sino que también se intentó introducir a las relaciones intersubjetivas, es decir, a la dimensión social dentro del ámbito científico. Entonces aparecen en el siglo XVIII personajes como los fisiócratas franceses que veían en la posesión efectiva de la tierra, la fuente del lucro de las naciones. Tenemos a personajes como William Petty, que en Inglaterra asentó las bases para la consagración de una ciencia económica moderna en el sentido estricto de la palabra. Tenemos un Adam Smith, un filósofo moral, que para la segunda parte del siglo XVIII empezó a pensar sobre los problemas que interpelaba a la dimensión económica de los pueblos en obras como La riqueza de las naciones, El tratado de los sentimientos morales, etcétera, etcétera. E incluso ya vemos cómo van perfilándose personajes propios de la economía clásica como David Ricardo, y toda su teoría del marginalismo, etcétera, etcétera. Hacia el siglo XIX, con la aparición en escena de Marx, Engels, de los llamados también socialistas utópicos como Proudhon, Saint-Simon, Simón de Sismondi, de pensamiento anarquista como el de Bakunin o Kropotkin. La economía empezó a dimensionarse también con unas miras de carácter éticas, políticas y morales, en el sentido de que se asimilaba que el mundo industrial había creado un dinamismo arraigado o cuya raigambre se incrustaba en la desigualdad, en la enajenación, en la alienación, y estos personajes entonces intentaron desarrollar teorías sobre la naturaleza y sobre la condición humana para procurar presentar algunas alternativas en torno al desarrollo económico de los pueblos. Era no solamente ya una economía de carácter descriptiva, sino también eh, proscriptiva, porque pretendía brindar algunas pautas para entonces dirimir racionalmente cómo se tendría que producir, distribuir y circular la riqueza. Ya hacia el siglo XX, con las guerras en el horizonte, con un panorama poblado con escenarios bélicos, personajes como Keynes procuraron darle respuesta a esos grandes déficits o problemas surgidos tras ello
y vieron incluso en el Estado esa posibilidad para generar riqueza, para generar una capa poblacional apta para el consumo. Y bueno, y ya incluso a su influjo, su influencia fue de vital trascendencia en el panorama británico de su época. Ya para el siglo XXI tenemos propuestas económicas interesantísimas como las del decrecimiento, que ha estado tan en boga últimamente cuando se habla de una economía del decrecimiento, la del llamado así capitalismo progresista, que defienden algunos personajes como el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, eh, algunas críticas provenientes de la socialdemocracia como las de Thomas Piketty. Este panorama muy somero, muy superfluo que les acabo de presentar, para lo que nos sirve es en aras de comprender cómo el pensamiento económico ha ido acompañando el desarrollo de la civilización. Economía no solamente debería reducirse al ámbito del intercambio, al ámbito de la circulación de bienes o de la producción de las riquezas, sino que demanda una vecindad inexorable, una vecindad ineludible con otras ciencias propias de el mundo social, del mundo cultural, incluso también de la propia biopsicología. Por eso es que vemos como después de la Segunda Guerra Mundial incluso hay un boom tremendo, una explosión extravagante, unas proporciones versallescas, absolutamente magnánimas sobre todo lo que tiene que ver en torno a la publicidad, al marketing, a generar y suscitar deseos en el consumidor, a fidelizar personas con las marcas. La economía nunca ha sido algo estático y demanda de nosotros ojos bien atentos para intentar atar caos, para intentar atar caos. No es algo que se quede enclaustrado dentro del frío y gélido abstracto cálculo matemático, sino que deviene en circuitos configurativos de la cotidianidad, en circuitos configurativos que se inmiscuyen hasta lo más íntimo de nuestras vísceras y programan incluso la manera en la cual nosotros deseamos, anhelamos, consumimos y empezamos a nutrir todas las redes de interdependencia que se yerguen en torno a nosotros. Recuerdo en algún momento la Unión Soviética sacó un documental interesantísimo que ustedes pueden encontrar en internet. No sé si ya haya sido subtitulado al castellano. Cuando yo lo vi hace añitos, estaba apenas subtitulado en inglés. Eh, Me parece que se llama El objetivo está en tu cerebro, the target is in your brain, algo por ese estilo. Y entonces exhibía cómo el triunfo de la sociedad de consumo era plausible gracias a que se entrometía y escarbaba hasta la dimensión más interior propia del ser humano. Nos dictaminaba entonces cómo debíamos establecer los parámetros para nuestro goce y disfrute, e incluso también nos proponía que si no cumplíamos con las expectativas socialmente necesarias para alcanzar cierto estatus o cierta eh, acomodación a unos mm, parámetros de lo que la sociedad exige, también ello iba a devenir necesariamente en tristeza, zozobra, inquietud, desconcierto. El documental yo se los voy a pasar por el correo interno, realmente no tiene pierde. Es bueno, es de la década del 70. Incluso maneja una tesis que a mí me parece increíble, que en su tiempo desarrollaron personajes como Herbert Marcuse, y es que el mercado de consumo es tan poderoso, tan tremendamente poderoso,
que se metió de lleno incluso en la manera en la cual nosotros establecemos las relaciones con nuestros semejantes. En algún momento a mí me tocó trabajar dando asesorías en colegios de aquí de Medellín, de alta gama, por así decirlo, donde conviven los hijos de políticos, empresarios, abogados y médicos prestigiosos, personas que nosotros podríamos afirmar ellos manejan el mundo, ellos manejan al menos nuestra realidad citadina o nacional. Y es increíble cómo desde la infancia a estas personas se les cría dentro del paradigma de que las otras personas son una competencia que hay que ir superando y a la cual es preciso irse deshaciendo poco a poco. Ese ámbito de la competencia propio del mundo del mercado, vean entonces cómo proclama una sólida victoria dentro del reino interior del individuo. Nosotros hablábamos un poco la clase pasada como el mercado, como las redes de interdependencia basadas en el consumo de mercancías regulan, dan forma y trastocan a su imagen y semejanza todo el ámbito relacional de los seres humanos. Hay entonces que comprender que nada de lo que nosotros vivimos es algo que esté ahí dado de antemano, no es una realidad estrictamente natural, sino que la hemos naturalizado. Las relaciones sociales se presentan como relaciones ajenas a nuestra propia conciencia, pero en realidad dependen de nuestro arbitrio y de cómo nosotros desenvolvemos y desarrollamos todos y cada uno de los ámbitos propios de la esfera experiencial humana. Desde remotos tiempos ha existido una seguidilla de sociedades de clase, patricios y plebeyos, señores y siervos, y en nuestro último tiempo se plantea también entre quienes poseen los medios de trabajo y de quienes nada más tienen su fuerza de trabajo. Efectivamente, la noción de explotación significa en su aserción más básica, más esencial, más clásica, que la clase explotadora no solamente eh, pone o radica las bases para su propio beneficio, sino que también radica los fundamentos materiales e ideológicos para que sea factible el sustrato del excedente propiciado por otro ser humano. Dice Heinrich, un economista, en las sociedades precapitalistas, la explotación se basaba en una relación personal y directa de dependencia. Eso quiere decir entonces que el esclavo era propiedad de su amo. El esclavo estaba supeditado al arbitrio de su amo. El siervo de la gleba, es decir, este campesino feudal, era sujeto al correspondiente señor feudal. Cada uno de estos feudos fungía como una unidad productiva y militar. La tierra entonces dependía de una tenencia directa. El señor tenía poder entonces absoluto sobre el siervo. Apoyado en este poder, se apropiaba de una parte de lo que producía el siervo. En cambio, dice Heinrich, en las relaciones capitalistas de producción, el trabajador asalariado establece un contrato de trabajo con el capitalista. Los trabajadores asalariados son formalmente, es decir, de forma abstracta, libres, pues no hay ningún poder exterior que los obligue a firmar el contrato y el contrato teóricamente puede rescindirse. Trabajador y explotador están localizados, están emplazados como formalmente iguales frente a la ley, aunque es claro, es evidente de suyo
que existe cierta ventaja fáctica, real, histórica, material, con respecto a la posesión de la propiedad. A pesar entonces de que como en épocas pasadas no subsisten derechos jurídicos basados en prerrogativas aristocráticas, en donde la sangre, el realengo, era lo que más pesaba, hay una existencia real de condiciones materiales que hace que una clase esté sometida de una manera directa a cómo se designan las dinámicas y los mecanismos propios de la producción. Dice Heinrich que en las sociedades precapitalistas la explotación de la clase dominada sirve de manera preeminente para el consumo de la clase dominante. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que la producción sirve de manera inmediata, de manera inexpugnable, ineluctable, como lo quieran llamar, para cubrir las necesidades más básicas del explotado y las necesidades suntuarias, las necesidades extensas, las necesidades bélicas de la clase dominante. En cambio, desde el advenimiento del modo de producción capitalista, desde la época del mercantilismo hacia finales del siglo XIV, con el renacimiento de las ciudades europeas, la ganancia de una empresa no se da en forma predominantemente direccionada para solventar los infinitos excesos de la clase hegemónica. Esto es solamente un rol secundario de la producción de las riquezas. En cambio, es claro que la ganancia ha de invertirse reiterativa y repetitivamente para suscitar las condiciones materiales óptimas que hagan plausible generar más riquezas, generar más ganancias en el futuro. En la empresa basada en el modo de producción capitalista, realmente no hay un consumo directo de los objetos que suplen las necesidades más inmediatas, sino que el paradigma está fundamentado en torno a cómo el capital se reproduce a sí mismo para generar más ganancias. Esto está enraizado dentro de unas condiciones históricas clave, muy precisas y muy concretas, que pronto vamos a entrar a analizar. Mientras tanto, me interesa que nos insertemos dentro de la noción de alienación o enajenación que fue desarrollada en el siglo XIX para entender cómo funciona el modo de producción capitalista y cuál es la diferencia fundamental con las demás formas de organización social y económica pretérитamente establecidas. Alienación es básicamente extrañamiento. Enajenación es alejarse de una cosa, de la esencia básica de una cosa. En el modo de producción capitalista, la mercancía no está prefigurada, no está concertada para mi consumo inmediato, sino para el intercambio. Y es un intercambio que a posteriori va a hacer que broten más ganancias de él. Se crea entonces un mundo objetivo, un mundo de objetos, un mundo de mercancías, un mundo de cosas que rebasa las condiciones singulares propias del ser humano. Este mundo de mercancías es independiente de mi propio arbitrio, de mi libre elección, y yo estoy supeditado y subyugado a él de antemano. Mi intelecto creativo
mi propio trabajo concreto, la manera en la cual yo laboro y produzco mi propia labor, es totalmente ajena y extraña para mí y nada más adquiere una existencia válida y comprobable en la forma de la mercancía. Esencialmente, la mercancía es el motor, es el dynamis, como decían los griegos, aquella pauta dinámica sobre la cual se establece, sobre la cual se edifica o esculpe todo el modelo productivo que nosotros atendemos hoy en día. Lo que yo produzco entonces nutre, alimenta una red de cosas que son ajenas a mi propia conciencia y a mi propia voluntad, cosas de las cuales yo no voy a tener una noticia ni una idea clara. Las relaciones entonces que se dan al interior, en el seno de la sociedad, aparecen como relaciones naturales, haciendo entonces de las mercancías algo independiente, algo que usurpa, que toma el derecho del sujeto y hace del sujeto una cosa que mecánica y automáticamente produce otras cosas. Esto es el quid, esto es el punto central o esencial en donde se entronca todo el modelo productivo. Las cosas adquieren entonces la solemnidad del sujeto y el sujeto, por otro lado, se cosifica. La libertad de la cosa se plantea en términos de la libertad del mercado, pero la libertad del mercado termina entonces enclaustrando al sujeto simplemente a ser aquel que replica una labor repetitiva de la cual no tiene realmente el control sobre ella. Esto lo definía Marx en términos del fetichismo de la mercancía. Al final de la primera sección del primer tomo del Capital se desarrolla todo lo concerniente al fetichismo de la mercancía. Esta palabra fetiche, que ha sido vulgarizada en nuestro contexto, tiene unas connotaciones mágico-religiosas sumamente interesantes y dicientes. El fetichismo dentro de la antropología de la religión es el culto idolátrico que se le da a un objeto o a un elemento que es producto de mi propio accionar, de mis manos, de mi cerebro, de la operación conjunta de mi mente con mi praxis. Entonces al fetiche se le adora, al fetiche se le venera, el fetiche es el regulador de las variopintas trazos propios de la vida social, del mosaico interrelacionado de los hechos que acontecen a lo largo y ancho de la sociedad. Lo mismo pasa entonces en el modelo de producción capitalista. Cuando nosotros producimos la mercancía adquiere una existencia autónoma de la conciencia y designar, empieza a asignar roles performativos, empieza a asignar roles productivos a cada uno de los miembros de la sociedad que nada más son capaces de verse a sí mismos en función de la tarea que están ejecutando. Muy curiosamente, decía Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, que la producción partía entonces del derecho del individuo a asentarse dentro de un emplazamiento dado en el mundo. No obstante, la estructura social de producción de la vida material, todo el desarrollo sistémico de la ideología son los que en última instancia nos terminan localizando y posicionando dentro del espectro de la sociedad y ratificando de una manera constante el régimen de producción en donde subsiste una masa que es no poseedora de los medios productivos y otra que la que regula el ámbito de la producción.
Dice Heinrich que hubo algunos hitos importantes en el desarrollo de la economía capitalista. En primera instancia, se dio una apertura álgida de los mercados gracias a dos procesos históricos. En primera instancia, las cruzadas, que desde el 1097 empezaron a demarcar esa pauta expansionista del mundo europeo por todo el territorio del Medio Oriente. Y en segunda instancia, el descubrimiento de nuevas rutas comerciales, el advenimiento del nuevo mundo, cuando se rompen entonces las columnas de Hércules y nos damos cuenta, o bueno, los europeos en su momento se dan cuenta que existe un mundo allende a lo que ellos consideraban era la totalidad del orbe. Se encuadra entonces también una seguidilla de rutas comerciales y enclaves perfectamente posicionadas en los Azores, en Ceuta, y se abre entonces la posibilidad para demarcar dinámicas de comercio entre África, Asia, las Américas y Europa. En segunda instancia, uno de los hitos que propició el desarrollo de una economía basada en la mercancía fue la separación o la disgregación de las personas de sus medios de trabajos inmediatos. La propiedad privada entonces adquirió la fuerza de ley. Esto se muestra muy claramente entre el siglo XVIII y el siglo XIX, cuando en Europa se extinguen figuras arcaicas ancestrales que existían desde la Edad Media, como los bosques comunes, que empezaron a posicionarse como la propiedad únicamente de un señor. En Irlanda vemos cómo hay grandes poseedores de la tierra que expolian aldeas enteras, que hacen inhabitable para las antiguas aldeas un terreno, un predio, y lo pueblan entonces con ganado, con latifundio, etcétera, etcétera. En tercera instancia, otro de los hitos fundamentales para el desarrollo de la economía basada en el capital es que los comerciantes empezaron a controlar la producción. La Europa feudal fue la que demarcó las pautas básicas y esenciales para el desarrollo de una economía del mercado. Pronto, estas personas que estaban poblando los antiguos burgos, en las antiguas ciudades, los que se dedicaban a un oficio y a ciertas actividades propias del comercio, empezaron a demarcar la pauta en lo que era el ámbito o el reino de la producción. En cuarta instancia, lo dice Marx en la última parte del primer tomo del Capital, la explotación de los metales americanos, el comercio de esclavos, la expropiación del trabajo ajeno basado en la esclavitud, fue lo que en algún momento también arraigó las bases fundamentales para una economía basada en el capital. Esto él lo llamó como el proceso de la acumulación originaria. No hay riqueza de esas riquezas gigantescas ancestrales que no haya partido o que no tenga su base elemental en un crimen, en el de la esclavitud. Hay un dato interesantísimo que yo quisiera compartirles en la noche de hoy. A muchos de los antiguos poseedores de esclavos se les indemnizó, se les dio una considerable suma monetaria después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos y en ciertas antiguas colonias francesas, y esa indemnización llegó hasta el 2015 o 2016. La esclavitud antigua, la verdad,
hay veces no fungía con tanta crueldad como la llamada esclavitud moderna. El comercio triangular tenía un esquema ya muy bien delimitado. Se extraían a los esclavos del África subsahariana con el beneplácito muchas veces de jefes tribales rivales. Esos esclavos entonces eran todos embarcados en la aventura americana y poblaban Haití, poblaban el sur de los Estados Unidos, de lo que hoy en día vendría a ser los Estados Unidos. Toda la materia prima producida en las plantaciones como azúcar, algodón y tabaco entonces se volvía a Europa para ser procesada como manufactura, como ya material secundario totalmente elaborado. Y otra vez ese ritmo de expoliación, expropiación, volvían y se replicaba eventualmente. Este sistema productivo fue eminentemente exitoso, ha sido altamente exitoso, porque entre los subalternos y entre los subyugados ha tenido a sus más férreos aliados. Un ejemplo claro de ello es cuando la antigua Compañía de las Indias Orientales inglesa, hacia el siglo XVIII, empezó una aventura comercial tremenda en toda la región del Indostán, lo que actualmente corresponde a la India, a Pakistán, ya esas islas cercanas como lo que hoy en día vendría a ser la Indonesia, etcétera, etcétera. Esta Compañía de las Indias Orientales encontró dentro de los caciques locales a los más férreos aliados. Ellos implementaron algunas artimañas, argucias retóricas para incrustar dentro de las mentes de estas mismas personas locales el odio o la aversión hacia sus propios semejantes, diciéndoles ustedes pueden ser más cercanos a los ingleses que a la chusma palurda que hace parte de sus villorios y aldeas. Lo mismo pasó entonces aquí, cuando a muchos caciques en el mundo indígena se les brindaron venias y prerrogativas para poder apaciguar los ánimos caldeados que eventualmente podrían devenir en aires revolucionarios. En el África subsahariana, a estos mismos jefes tribales se les asusaron los conflictos étnicos para entonces garantizar la cohesión de un entramado de relaciones económicas. Este modo de producción siempre se ha valido de esos constructos y esos artificios propios del lenguaje para ello. Un ejemplo muy diciente que no es de hecho muy lejano en el tiempo es el de los Hutu y los Tutsi, dos tribus africanas en el territorio colonial de los belgas. Los belgas llegaron con todo su cuento del racismo científico, diciendo que existían razas superiores unas a otras por un cuento extraño inventado desde la biología, e implantaron dentro de estas personas unas les endemoniaron el pensamiento, palabras más, palabras menos, diciéndoles a uno de estos grupos africanos que era superior al otro por su complexión física, la forma del cráneo y de la cara, etcétera, etcétera, mientras constantemente estaban expropiando los territorios de los locales, de los indígenas, expropiando también los recursos de la naturaleza. Este modo de producción entonces se basa en esas grandes construcciones míticas también. En algún momento incluso los ingleses, para intentar justificar ante sus allegados la colonización de Irlanda, aseguraban que los irlandeses estaban más cerca de los negros que de los blancos. O sea, vean cómo ese cuento tan horrible del racismo ha caldeado los ánimos de una manera tremenda, de arriba hacia abajo, para distraer a las personas mientras constantemente se están
generando las condiciones para que se usurpen los bienes y las condiciones más óptimas de vida. Eso es algo tremendo. Estos sistemas precisan de eso, precisan de tener un aire de legitimidad, un hálito de solemnidad, de verdad, de naturalidad, etcétera, etcétera. El racismo norteamericano que se desarrolló entre los siglos XIX y XX también cumple esa función, también cumple esa función. No nos vayamos muy lejos en el tiempo. El presidente Reagan en la década de 1980, y esto quiero que quede muy claro, inundó los barrios de los negros, de los descendientes de los antiguos esclavos africanos con crack. Entre la CIA y Ronald Reagan inundaron los barrios de inmigrantes y de negros con drogas en primera instancia para derribar a movimientos sociales de derechos civiles y obreros que existían en estos barrios, para garantizar la no cohesión de la población, para desunir y disgregar a las personas y para generar entonces un discurso que permitiera discriminar a un conglomerado de seres humanos, también para criminalizar a los colectivos afro dentro de los Estados Unidos. Realmente, si ustedes ven las noticias, no es poco usual que hasta el sol de hoy niños negros en los Estados Unidos mueran baleados por algún policía racista. Y todo eso para justificar, para legitimar una supuesta jerarquía social basada en la naturaleza, cuando en realidad son todo producto de las relaciones sociales de producción, de esta forma mercantil en donde está arraigado el gran capital. No sé si hasta el momento alguno tiene alguna opinión, alguna pregunta o algo que quisiera compartir con el resto de sus compañeros. Me interesaría saber qué es lo que piensan y cómo lo pueden complementar de pronto con las actividades que hemos ido realizando en esta primera entrega del portafolio o en el foro. Les dejo el micrófono abierto un momento para que entablemos una rica conversación entre nosotros. Ah, bueno, ¿me escuchan bien? Hola, no se te escucha muy bien. ¿Podrías volverlo a intentar, por favor? Ok, ahí, ¿qué tal? Sí, ya se te escucha mucho mejor. Ok, vale. Algo, algo de lo que yo quería decir era, bueno, más encaminado a la pregunta que estaba en el rumbo didáctico, de cómo, bueno, de cómo he observado los componentes que visibilizan la crisis del sistema capitalista mundial en el entorno en el que vivimos. Bueno, según la lectura bueno, según la lectura de sobre, bueno, según la lectura del capital, el modo de producción capitalista, su actual crisis sistemática y la alternativa posible. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces, algo que quería resaltar de esa pregunta, o lo que más o menos me llamó la atención, es que los componentes que fueron, bueno, los componentes de temática que fueron traídos a colación en esa lectura, que hablaban sobre la forma en la que se llegaba a una crisis mundial, por decirlo de una manera, o como ese tipo de características o situaciones por las cuales había una crisis mundial, como la característica del modo de producción capitalista o como la destrucción de la vida humana, entre otras que hay por ahí. Ujú. Y eran como que dentro de cada una de esas cosas que hoy en día hacemos como tan normal,
pero a su vez también deterioran la vida que llevamos de cierta forma. Entonces, por ejemplo, como que, puesto que a pesar de que cada uno ataca algo distinto, todos son parte de lo que provocan la crisis en la que estamos. Por ejemplo, la destrucción de la vida hace énfasis en el desgaste que sufre el proletariado, que es la gente que no tenía como que tierras o no tenía recursos y se tenía que prácticamente matar trabajando ante gente que sí tenía esos recursos para poder llevar dinero y sustento a sus familias. Básicamente es el proletariado. Entonces, el proletariado, debido a que necesitaban el pago para poder llevar el sustento al hogar, y en ese proceso se les exigía hasta tal punto en el que el desgaste, tanto mental como físico, llegaba a ser extremadamente peligroso. En eso se refiere un poco a la destrucción de la vida humana. Entonces, si no hay, no hay personas capacitadas para hacer dichos trabajos pesados o en general los trabajos como tal, entonces prácticamente la economía para, porque si no hay nadie que trabaje, no va a haber nadie quien produzca, y si no hay producción, no va a haber nada para consumir o para obtener o para intercambiar, básicamente eso. En cuanto a la desigualdad en la distribución de la riqueza, hace énfasis en que solo un pequeño porcentaje de las personas son las más ricas o las que mayor porcentaje tienen de dinero o recursos, mientras que la mayor parte de la sociedad es la que más vive en escasez, con porcentaje de escasez. Algo claro, así como aquí en Colombia, como decían en las noticias, que aproximadamente un 1% o 4.000 personas aquí en Colombia eran las más súper ricas o las que más poder adquisitivo tenían, mientras que el resto era la que era clase media o clase baja. Pero solamente el 1% de la población colombiana era la que tenía como que esos multimillones. Y a pesar de eso, eran quienes menos pagaban, quienes menos pagaban en impuestos según, bueno, en los partidos políticos anteriores. Ahora con lo de Petro es que se ha ido cambiando esas políticas, ¿cómo es que se les dice? A esas leyes. Ujú. Bueno, La reforma. esas las reformas tributarias, gracias. Entonces, gracias a esa reforma, como que se trata de balancear un poco para que la distribución de la riqueza sea como que más equitativa. Y también la relación de la producción de la relación con la naturaleza, que hace énfasis en que a pesar de que de alguna forma se busca elevar el nivel de vida, se desgasta mucho lo que son los recursos naturales y el ambiente, lo cual es una de las principales cosas que debemos cuidar, porque para poder vivir bien necesitamos de ellos, del medio ambiente y los recursos naturales. Pero, por ejemplo, si hay una plantación bueno, una plantación X, ¿cierto? Y se necesita para realizar cierto material o realizar ciertas cosas, listo, se puede deforestar el lugar o el área que esté designado para ello, solamente para ello. Pero el impacto que puede crear es muy grave, y más si no se tienen medidas como que una replantación. Y lo otro es que esas replantaciones también demoran mucho, porque tampoco es que planten la semilla después de haber cortado los árboles y ya de un momento a otro vayan a germinar. También tiene un proceso. Así como que a pesar de que se busque mejorar la vida gracias a los recursos naturales, los sobreexplotan y no se alcanzan como que a regenerar o a recuperar de eso, de ese mal uso. Y eso es lo que genera la crisis ambiental. Pero a la final, todo este conjunto de, bueno, todo este conjunto de, bueno, todo este sistema es lo que crea lo que tenemos hoy en día en la crisis capitalista. Y básicamente, en cuanto a la respuesta o alternativa que dan en el libro, se supone que, bueno, la alternativa que propone el autor es como racionalizar. Sin embargo, no todo el mundo va a hacer eso, o siempre hay quienes van a salir de vivo. La única forma sería que haya una nueva sociedad prácticamente de cero, en la que se concientice a todos por igual sobre los daños y prejuicios que pueden traer esta, el no racionalizar o sobreexplotar lo que ya se tiene. Básicamente era eso lo que quería decir. Elkin, muchísimas gracias por tu intervención. Fue muy enriquecedora para todos nosotros. Me parece que la apuntaste excelentemente bien a los problemas que están dentro de la bibliografía
De hecho, me gusta bastante que hayas entendido bien el problema de la alienación y de la enajenación como ese desgaste físico-mental en donde la actividad humana parece algo extraño para sí misma, donde realmente la persona no se ve del todo plena dentro de las condiciones laborales que se le están ofreciendo y no ve a su trabajo como una manera de dignificarse. Me gusta bastante también esa cuestión que trae esa colación sobre los problemas medioambientales que la verdad son tan difíciles de analizar dentro del ámbito económico. Hay que dar un vuelto necesario hacia formas más sustentables y sostenibles de planificación económica. Eso es algo claro. Hay una isla literalmente en este momento flotando en el Océano Pacífico que está única y exclusivamente hecha de plástico y de residuos que nunca se van a degradar o que se van a degradar en unos cuantos miles de años. Eso es algo que a nosotros nos tiene que cimbronear y nos tiene que llamar la atención. O, por ejemplo, como en urbes sobrepobladas o densamente pobladas, también existen diversos problemas en torno a la emisión de gases. Acá en Medellín se volvió una práctica usual el famoso día sin carro, pero ese tipo de medidas son solamente pañitos de agua tibia para una serie de problemas macroestructurales que aquejan al mundo en el cual nosotros habitamos. Yo no sé si ustedes conocen la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que habla sobre el cuidado de la casa común, sobre el cuidado de la creación divina y en pocas palabras pone sobre la mesa esa necesidad de buscar racionalizar toda la forma en la cual nosotros estamos desarrollando nuestra existencia para poder garantizar un debido manejo, una debida administración de lo que nos ha sido legado. Básicamente lo maneja desde el discurso religioso por bendición divina. O sea, vean que incluso estas figuras tan portentosas dentro del ámbito religioso se dan cuenta de que no solamente basta entonces con ver a las problemáticas desde un punto de vista estrictamente espiritual, sino que eso espiritual también tiene que estar atañido, referido a lo material. Interesantísimo eso que traes a colación y te doy muchas gracias por esa intervención tan buena y tan enriquecedora para nosotros. ¿Alguien quisiera complementar lo que iba el compañero? ¿Quisiera presentarnos su punto de vista? Aquí estamos todos para escucharnos. Aquí veo la mano levantada de Fraser, me parece. Hola Fraser, se te escucha un poco lejos la voz. Allí mejoró. Listo, ya mejoró bastante. Sí, conforme esto que hablábamos que hablaba ahorita de conforme a ese descuido socioambiental que hay, eh, las personas normalmente optan por, por adaptar medidas que son pañitos de agua tibia que en cuanto a la realidad que tenemos hoy, en cuanto al degrade del medio ambiente, es superior a todos estos pañitos a esas dinámicas que se implementan. Pues de una u otra manera, pues eh, tienen un pequeño efecto, pero no es el efecto que realmente se requiere. Por lo del día sin carro en Medellín, en Quito, se opta ya por 2 veces en la semana, pico y placa para los realmente quienes laboramos, tener que guardar el vehículo muy complejo. Y también tienen 2 días, que son los miércoles y los sábados, que son días sin bolsa.
hay que llevar esa bolsa reutilizable que normalmente pues se compra en los supermercados de cadena para poder hacer las compras. Pero viéndolo más allá en cuanto a declarar esos días para los vehículos o los días sin bolsa, yo creería que más bien el impacto está en la fabricación de todos estos productos plásticos que se demoran, el que mínimo, el que menos demora está entre 200 años a 350 años de durabilidad que tienen estos plásticos. Entonces yo creería que es más bien reducir esa cantidad de fabricación de todos estos desechables y más bien optar por productos que sean reutilizables, de tal manera que creería que así el impacto va a ser un poco menor. Sí, Fraser, yo la verdad estoy de acuerdo contigo. Ese tipo de medidas es algo que se tiene que seguir haciendo. Parecen cambios mínimos, individuales, y eventualmente va a haber que apelar hacia toda la dimensión estructural en la cual nosotros desarrollamos nuestra vida. Pero por el momento realmente, al menos para la toma de conciencia, son bastante necesarios. A mí, por ejemplo, me interesaría saber ustedes desde su ingeniería, cómo avisoran este tipo de problemáticas económicas que se han venido desarrollando a lo largo de estas dos sesiones de clase. A mí me interesa bastante conocer la postura de las diferentes ramas del conocimiento, porque al fin y al cabo es algo que nos vincula a todo ese sentido de la interdisciplinariedad. Les comento, pues yo aquí personalmente, mis papás son ingenieros agrónomos, entonces ellos, por ejemplo, tienen su punto de vista para esos problemas medioambientales y a partir pues de su estudio particular dicen que hay ciertas cosas que en el campo se deberían de hacer. Ustedes, por ejemplo, desde los sistemas y la programación, que es lo que actualmente está moviendo al mundo básicamente. Si no, no estaríamos nosotros aquí conectados, no podríamos hacer una transferencia bancaria, no podríamos hacer una compra en línea, no podríamos matricular las materias para la universidad. ¿Ustedes qué piensan sobre estas problemáticas económicas? ¿Qué les dice eso a ustedes como profesionales de la ingeniería? A ver, voy a ver si aquí hay alguna manito levantada, que no alcanzo a ver bien la pantalla. Ah, por aquí se metió otra persona, no había visto. Porque claro, uno muchas veces considera que esas problemáticas son totalmente ajenas a uno, pero en última instancia la inflación, la crisis alimentaria, la crisis de transporte, las guerras por territorios geoestratégicos nos afectan en nuestra cotidianidad, lo queramos o no. Y vemos que los que supuestamente conocen de economía y saben cómo se maneja todo ese asunto están absurdamente desconectados de la cotidianidad real de las personas. Es que como por ejemplo el anterior ministro Carrasquilla, el gobierno anterior va a decirme, no, es que una canasta de huevos, una veintena de huevos vale 1.700 pesos. O sea, vean que incluso las personas que supuestamente han pasado gran parte de su vida adulta estudiando las problemáticas económicas están desvinculados, están desligados de el sentir real de las personas. Estas son problemáticas que denunciaban a estos personajes del siglo XIX que viraban entre el socialismo y el anarquismo. Decían, pero es que, pues por Dios, hay gente concreta de carne y hueso que está
sufriendo las penurias de este sistema. A ver, por acá tengo la mano levantada de Christian Steven. Por favor, Christian, compártenos tu postulado. Listo, profe. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Christian, te estamos escuchando bien. Sí, profe, con respecto a lo que usted estaba diciendo sobre la inflación de los productos y lo del anterior ministro de Carrasquilla, es que el problema como tal que tiene el gobierno es que no saben o no quieren gestionar los recursos que se tienen, porque hay partes del país donde se puede gestionar muy bien el apartado de cultivo, pero no lo quieren hacer ya sea por temas climáticos o simplemente no quieren que el país avance. Y como consecuencia de eso, el país tiene que exportar comidas desde otros países, lo que eso a su vez trae la consecuencia de que todos los productos que consumimos diariamente estén más caros. ¿Qué más podría decir? ¿Qué más podría decir? Creo que eso sería todo por el momento, profe. Muchísimas gracias, Cristian, por tu intervención y me gusta bastante que hayas señalado ese problema de la tierra, eso que están tan jodido. Realmente la tierra es un asunto jodido, es muy difícil porque aquí hay un puñado acá para un montón. El presidente Virgilio Barco, por allá en la década de los 80, mandó a hacer un estudio a Inglaterra sobre el origen de la violencia en Colombia y este estudio determinó que la distribución inefectiva de los recursos de la naturaleza son una de las causas reales de la violencia en nuestro país. Por aquí, Daniel Alexis tiene la mano levantada. Daniel, por favor, compártenos tu opinión. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan Buenas. bien? Sí, Daniel, te estamos escuchando bien. Muy bien. Lo que yo quería decir era con respecto al comentario del compañero Cristian. Y yo lo veo de forma, digamos, diferente. No es que no se hayan querido aprovechar los recursos, es que se hace lo que se puede con lo que se tiene. Me explico. Últimamente, cuando el actual presidente fue a la ONU, él literalmente imploró a las demás naciones que le perdonaran la deuda externa que tiene Colombia para así poder abarcar la problemática que hay en el Amazonas, que es básicamente la minería ilegal, las carreteras ilegales y la deforestación. Bien, ahí va una. Y la segunda, con el problema de tierras. Para nadie es un secreto que en Colombia está básicamente invadida por bandas criminales y demás. Bandas que lo que hacen es apropiarse de las tierras para sus propios cultivos ilícitos. El que el ejército llegase y, digamos, seleccionase una zona o comprase una finca, solo generaría más conflicto. Y como todo conflicto, caerían personas inocentes, objetivo que va totalmente contrario a lo que es la formación del ejército. Así que, ¿qué es lo que yo creo? No es solamente el centrarse en cómo distribuir los recursos o si exportamos mucho en vez de consumir lo que ya de por sí, ¿cómo decir? Lo que ya de por sí generamos, sino es saber bien cómo aprovecharlos. ¿Por qué? Porque con cierta parte de lo que exportamos podríamos utilizarlo acá y así hacer que los precios disminuyan en de muchos productos. De esta forma se puede, digamos, aligerar un poco la carga para para los trabajadores y el Estado ya tendría un poco más, digamos, de campo para sus demás actividades. Muchas gracias, Daniel, por compartirnos ese panorama tan amplio sobre la realidad nacional y sobre lo que actualmente se está debatiendo en torno a lo que es la distribución, uso de los recursos, cómo se tiene que ejecutar eso. Importantísima esa parte que vos señalás sobre la ejecución, sobre la necesidad de tecnificar ciertos procesos productivos, estandarizar ciertos procesos en torno a la producción, generar los circuitos comerciales óptimos y aptos para la circulación de mercancías. Es algo de primera necesidad. Alder, veo que tú también tienes la mano levantada. ¿Quisieras compartirnos algo? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Alder, te estamos escuchando. Bien. Yo creo que este tema económico y, digámoslo así, ambiental,
creo que, o sea, llevan relación, pero como que las personas, hablando en contexto, pues en el país, eh, como se hablaba hace un momento, desde el Consejo Superior o las personas que son las que como que delimitan, ponen el orden económico, eh, están desentendidos por ese lado, como el ejemplo del ministro, pues con los huevos, y las mismas personas que como tal están desentendidas en el tema del aprovechamiento de la biodiversidad que tiene el mismo país. Colombia, yo diría que, o yo digo, sostengo, que es un país que tiene, y de acuerdo a eso, la economía, de acuerdo al ¿cómo se llama? Al sector ambiental, la economía puede sostenerse porque Colombia tiene muchos recursos, sino que desde la mala administración de líderes y desde la mala gestión o mal uso de las mismas personas, como se comentó hace un momento de lo que es que minería y todo ese tipo de cosas, eso también son prácticas que van en contra del buen sentido de ese tema, de ese sector económico. Y yo diría que es lo que hace que actualmente la situación como que se encuentre de esta manera. Y es que cada vez, digámoslo así, el tema económico en Colombia, pues tenemos la mentalidad o la esperanza de que, bueno, quizás hoy estamos así, mañana podemos mejorar, pero pues lo que es la moneda, eh, así mismo va bajando y lo que es los productos, lo que es eh, la canasta familiar, todo eso va subiendo. Pero este es un tema que va primeramente desde las mismas personas por el mal aprovechamiento y como segundo desde la cabeza o yo diría de la parte mandataria que como que viven desentendidos de ese tipo de cosas. Alder, muchísimas gracias por tu intervención, muy buena, muy nutritiva para todos nosotros. Y la verdad es que sí, yo concuerdo contigo en que hay un desentendimiento de cómo está funcionando el mundo dentro de la dimensión de lo que nosotros podríamos llamar lo real. Porque realmente este modelo productivo se replica sistémica y estructuralmente. No es algo que rebase o que venga desde los cielos hasta la tierra, sino que parte de el dinamismo real, concreto, material de los seres humanos que viven y que habitan en una sociedad determinada. Eh, Usualmente se tiende a trabajar los problemas económicos como si se tratara de chamanería, de brujería. Y ustedes pueden escuchar expresiones que retrotraen hacia ese tipo de imaginarios mágicos religiosos cuando dicen, no, es que hay que evitar que la economía se vuelva contra nosotros, que se enoje o que la economía termine por destruirnos la vida. Y por Dios, ¿quiénes somos los que obramos cotidianamente dentro del espectro económico, sino los seres humanos reales que eventualmente tendrían que tomar las riendas de su destino? Hay varios ejemplos a lo largo de la historia que podríamos traer a colación para ello, al menos pues desde que existe este modelo productivo basado en el capital. El primero de ellos es la crisis de los tulipanes en el siglo XVII. ¿En qué consistía? Países Bajos, lo que hoy en día vendría a ser Bélgica, Holanda, la zona de los flamencos, los balones que también llaman, estaban produciendo un número inigualable de tulipanes, de estas florecillas absolutamente hermosas, y se les estaba dotando
de un valor monetario. Esto realmente corresponde más a un capital ficticio que a un capital real. Hubo incluso personas dentro de ese mundo europeo que empezaron a especular a partir de los tulipanes, entonces vendían sus propiedades para ver si eran capaces de adquirir la posesión de los tulipanes como más, la más codiciada, la que le generara más prestigio social, hasta que eventualmente esa burbuja terminó explotándoles en la cara porque eso es un valor que no está cimentado dentro del trabajo real y hubo una gran inflación entonces gracias a el tráfico de mercancías improductivas. Incluso un siglo antes, con toda la entrada del oro y la plata desde América, con todo ese metal circulando, también se generó una inflación tremenda en todo el comercio de la antigua Europa. La segunda crisis grande que se ha vivido en el sistema acaeció por el año de 1873 en la Europa continental y también en Inglaterra, porque el siglo XIX, que se había caracterizado tanto por los encontronazos bélicos, por la guerra, se vivieron cualquier cantidad de guerras, la napoleónica, la franco-prusiana, las independencias en el Nuevo Mundo, la independencia de unos sectores nacionalistas en lo que hoy en día vendría a ser Croacia, Serbia, Bosnia, etc. Y en 1873, cuando toda esa actividad militar había cesado, Europa, que había volcado su interés económico estrictamente hacia ello, también se vio dentro de una crisis económica al verse imposibilitado para generar las condiciones necesarias para el tráfico de mercancías. Es entonces que esa tendencia hacia el monopolio terminó decantando algunas décadas después en lo que vendría a ser la Primera Guerra Mundial, como esa necesidad de el capital financiero y el capital industrial que se centralizaron en diversas naciones para generar mercados, rutas de consumo, buscar mano de obra barata, materia prima económica y todo eso entonces a raíz del reparto colonial imperialista del mundo. La otra gran crisis económica que se dio fue la del crack del 29, en donde la producción industrial había llegado a un punto álgido, pero entonces las personas que edificaban las mercancías, es decir, los trabajadores, ni siquiera podían acceder a los propios bienes de consumo que ellos producían, eso por un lado. Por el otro también empezó a emerger la especulación de capital ficticio con la emisión de bonos federales en los Estados Unidos, con la emisión ininterrumpida e infinita de acciones en los consorcios, fideicomisos y las grandes empresas, cosa que tampoco estaba refrendada en nada hasta que eventualmente esa burbuja terminó explotándoles en la cara y eso necesariamente devino en la Segunda Guerra Mundial como una necesidad también de expandir mercados por todo el orbe y también una economía militarizada. Y la otra gran crisis económica que a nosotros también nos tocó por los laditos, porque cuando Estados Unidos estornuda, todo el mundo se resiente, fue la crisis inmobiliaria del 2008, en donde se embarcaron un sinnúmero de personas en un montón de deudas hipotecarias para acceder a créditos de vivienda y al verse imposibilitados por las faltas de oportunidades de empleo, por las condiciones tan desastrosas de trabajo en los Estados Unidos, cosa pues que realmente pareciera contradictoria, tenían que pedir préstamos para pagar los primeros préstamos y eso eventualmente terminó explotándoles en la cara y hoy en día en los Estados Unidos por cada habitante de la calle hay 3 casas desocupadas. Vean entonces cómo hay una repetición cíclica que básicamente se afinca en el hecho de que la producción se tiene como algo totalmente a la vida ajena, como algo totalmente ajeno a la vida concreta de los seres humanos,
pero si eso no se ve refrendado de buena forma, entonces la economía sencillamente se estanca. La economía sencillamente se estanca. En algún momento, cuando empezó todo ese boom del pensamiento del capitalismo progresista en los Estados Unidos, con personas como personajes como Stiglitz o no me acuerdo cómo se llama la figura, lo que para ellos vendría a ser el representante de la Cámara, Roe Cannon, ellos lo que querían era como incentivar el sector público, generando un estado de bienestar para suscitar una masa consumidora que mantuviese a la economía fluyendo constantemente, cosa que de hecho tiene algo de lógica, porque si las personas consideran que sus derechos básicos están solventados, pues también entonces van a nutrir las filas del consumo. Eso pues un poco desde la economía política más contemporánea, más contemporánea. Realmente yo les aseguro que la crisis económica que va a venir dentro de unos pocos años va a tener unas dimensiones titánicas y va a ser inabarcable. Hay un montón de riqueza no productiva que en este momento está por ahí circulando en el mundo. La Deutsche Welle, de hecho, sacó un documental interesantísimo que sería muy bueno que se vieran, que se llama Alemania, país desigual, en donde estos sociólogos y economistas que están detrás de la producción de ese documental se amparan en la hipótesis de que en el modelo productivo actual no está como tan cimentada la conciencia en que la riqueza se tiene que producir, sino en dónde se tiene que invertir. Entonces muestran cómo hay un ejército tremendo de seres humanos trabajando detrás de paraísos fiscales, como evasores de impuestos, como inversores de bolsa, en capital que es estrictamente ficticio, por así decirlo. Ese concepto lo podemos trabajar un poquito en la clase siguiente cuando ya veamos las características de la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio, que les voy a enseñar cómo se calcula el salario, la plusvalía, el capital constante y el capital variable. Ya vamos a entrarnos un poquito más en ese ámbito matemático, pero entonces vean que la crisis que se nos va a venir encima va a ser tremenda. Pues por Dios, es que dimensionen, en el siglo XIX las personas estaban trabajando eh, arduamente en cuanto a reivindicaciones sociales para que se diera la jornada laboral de 8 horas. Hay personas que al día de hoy trabajan entre 14 y 15 horas, o sea, hay personas que al día de hoy tienen menos derechos laborales que un obrero del siglo XIX, dimensionen eso. Y esa persona que a veces trabaja 14, 15 horas ni siquiera es capaz de acceder al consumo básico de los frutos de su propio trabajo. Recuerdo yo en este caso particular, porque hay que ir hasta los particulares, no solamente hacia cómo se maneja la ciencia económica en un sentido abstracto. Uno de los amigos míos que trabaja en una de estas tiendas de un centro comercial en donde venden ropa y artículos deportivos, una jornada que puede virar entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, en donde ni siquiera les dejan sentarse porque según pues el dueño eso va fea a la tienda y no sé qué. Y con el salario que adquiere a duras penas sería capaz de comprar con el fruto del trabajo de un mes un par de tenis con préstamo, es decir, a interés. Entonces vean que no hay una masa consumidora que mantenga movilizando la economía, porque sencillamente la economía en este momento no está arraigada dentro de un sector productivo, sino dentro de la especulación bancaria. Es tan terrible eso que, por ejemplo, vos para acceder a los supuestos servicios que te ofrece un banco, tenés que pagar, tenés que, pues hasta por cosas absurdas como la consulta de un saldo en caja o qué sé yo. Y eso es capital que no está movilizando ningún otro sector productivo. Realmente la crisis que se nos viene encima es tremenda, es gigantesca. Y yo la vengo
vaticinando desde hace un par de años. Vamos a ver si se acelera con la crisis energética ahorita que está viviendo Europa, por ejemplo, con el encontronazo bélico entre Rusia y Ucrania, entre el bloque occidental y el bloque ruso. Eso es un tema que es muy interesante y que vamos a trabajar un poco la clase que viene, cuando ya nos metamos en cositas más concretas de la economía, en cuestiones un poco más vinculadas al cálculo matemático, más nos vamos a meter pues como a esa parte, pero de una forma sencilla, asequible para todos. Yo les propongo que hasta el día de hoy dejemos hasta acá, vayan y descansen, que yo sé que muchos tienen que madrugar a trabajar. Saben que la clase entonces queda montada en materiales. Ustedes tienen ahí una carpeta que se llama grabación de las clases y ahí pueden acceder a ella, verla cuantas veces quieran. El correo siempre está disponible para las dudas concretas que les vayan surgiendo a lo largo de este bimestre académico. No duden de ello. Si tienen algún problema para entregar algún trabajo, por favor, díganme. O sea, no es pecado. Yo sé que hay cosas del día a día que nos preocupan y que tenemos que atender con cierta prioridad. Entonces no se preocupen, pues que aquí estamos también para comprendernos, pero por favor no dejen de entregar las cositas, listo. Entonces yo les deseo una muy feliz noche, que tengan un buen descanso, muchas bendiciones. Dios mediante, nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, profe, igualmente. Listo, igualmente. Noche para todos. Buenas noches. Hasta luego, profe.